Feliz sábado, hermanos. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos nuevamente de pie para leer el versículo que se encuentra en Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 3. 15, 1 al 3. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió Jesús y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Palabra de Dios. Una vez más, mis queridos hermanos, nos voy a invitar a que nos pongamos 2 días para hacer la oración. Señor Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, del universo, Señor, gracias le damos, Señor, porque este día santo, Señor, nos recuerda, Señor Santo, que usted es nuestro Creador, que usted nos ha sacado del mundo, Señor Santo, y nos está llevando a la tierra nueva, que es la nueva Jerusalén, Señor Santo, para la vida eterna, Señor Santo. Gracias, Señor Santo, porque de igual manera el sábado nos recuerda, Señor Santo, que hubo alguien que vino y murió por cada uno de nosotros, Señor Santo, y es nuestro Señor Jesucristo, que incluso, Padre Santo, en su muerte, Señor Santo, Él descansó en este día, Señor Santo. Gracias le damos, Padre Santo, porque también, Señor Santo, al guardar el día sábado, Señor Santo, también usted, Señor Santo, nos dice en su palabra, Señor Santo, en Isaías, que de mes en mes y en sábado, Señor Santo, vamos a guardar, Señor Santo, este día, incluso allá en la tierra nueva, Señor Santo. Gracias, Señor Santo, por su amor, por su misericordia, por cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos tu palabra, enséñanos tus propósitos, enséñanos tus leyes, Señor Santo, enséñanos tus mandamientos, Señor, tus decretos, Señor, tus ordenanzas, Señor Santo, tus estatutos, Señor. Ayúdanos a entender y comprender, Señor Santo, tu palabra, Señor Santo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos todo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como podemos ver, el tema de este hermoso día se titula El peligro de las tradiciones. Como podemos ver, mis queridos hermanos, existen tantas tradiciones en nuestro mundo hoy en día, mis queridos hermanos. ¿Y por qué existen esas tradiciones? Porque la gente se le ocurre una idea y empieza a hacerla a esa persona, después invita a más personas, y ya cuando se dan cuenta, mis queridos hermanos, eso ya se convierte en una tradición, ¿verdad? Y vemos, mis queridos hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 15, 1 en adelante, que dice: entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo. Vamos a parar aquí, mis queridos hermanos. Vemos aquí, mis queridos hermanos, que llegaron a Jesús escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Esas personas, mis queridos hermanos, eran los estudiadores de la palabra de Dios, de la ley, y esas personas estaban en el templo enseñándole a la gente. Estos son los dirigentes de iglesia, digamos así, ¿verdad? Siguen el 2. Porque tus
discípulos traspasan la tradición de los ancianos. Vemos aquí, mis queridos hermanos, que estos escribas, estos dirigentes de iglesia, vinieron a Jesús para hacer esa pregunta que les dijeron: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿De quién era la tradición? De los encargados de la iglesia, que dirigían a todo el grupo de la iglesia. Amén, ¿verdad? Era la tradición de los ancianos, o sea, era la tradición de los antepasados de ellos, ¿verdad? Así como los antepasados venían enseñándoles, ellos tomaron estas tradiciones de los ancianos. Sigue diciendo: porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios? Aquí hay algo muy interesante entre la tradición, hay algo muy interesante entre el mandamiento de Dios, ¿verdad? Son dos puntos diferentes. La pregunta viene siendo: al estar aquí en los días sábados, ¿es una tradición o es un mandamiento de Dios? Es un mandamiento de Dios. Pero hay a veces, mis queridos hermanos, que nosotros ya lo tomamos como tradición, tradicional, ¿verdad? Pero recordemos bien, mis queridos hermanos, que la gente lo ve así allá afuera. Ustedes son tradicionales porque cada sábado van a la iglesia. Pero esto para nosotros no es una tradición, es un mandato ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Pero dice: ¿por qué vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué es tradición? Tradición es una palabra procedente del vocablo latín traditio, y es a su vez del verbo tradere, que significa entregar o transmitir. La tradición es la transmisión de costumbres, comportamientos, recuerdos, símbolos, creencias, leyendas para las personas de una comunidad. Y lo que es transmitido se convierte en parte de la cultura. Para que algo sea establecido como una tradición, se necesita mucho tiempo, de manera que se cree el hábito. Las diferentes culturas, incluso las diferentes familias, tienen diferentes ¿qué? Tradiciones, ¿verdad? Ahora, mis queridos hermanos, muchos de nosotros, mis queridos hermanos, hoy en día, como podemos ver en este día, nosotros estamos aquí adorando a nuestro Dios, mientras que mucha gente, mis queridos hermanos, se está preparando para recibir ¿qué? Navidad, para recibir ¿qué? Christmas. Y como hace un rato, mis queridos hermanos, en el Marcando Rumbo, ¿verdad?, que se dio, es algo muy interesante, mis queridos hermanos, porque en ese punto de vista, nosotros, incluso como conocedores de la palabra de Dios, sabemos de lo que es bueno y lo que Dios ha establecido. A lo contrario de lo que Dios no ha establecido, muchas veces nosotros defendemos las cosas que Dios no ha establecido. Y vemos, mis queridos hermanos, que es una gran tristeza, porque nosotros como iglesia exaltamos más la tradición por encima de la ley divina. O sea, defendemos más las tradiciones por encima de la ley divina. ¿Sí me entienden?
¿Sí, hermano? Hablando de por ahí dicen unos hermanos, ¿no? Por ahí dicen unos hermanos que nosotros, los adventistas, que le damos más crédito a los libros de la hermana White que la Biblia. Y yo les digo, no. Lo mismo, es igual que la Biblia. Y no lo exaltamos más, simplemente es un chisme de la gente. Pero la respetamos porque es inspiración divina. Por eso se llama lo inspirado, porque nuestro profeta fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Pero no lo ponemos por encima, simplemente la hacemos igual que la palabra. Pero sí hay algunos quizás lo ponen un poquito más, pero no debería ser así y no se debería enseñar eso ni directo. Es palabra de Rubén Espinal, solamente eso. Amén. Gracias. Ahora, nuestros hermanos, vamos a leer el versículo de Isaías 29:13 para ir avanzando. Isaías 29:13. Y vamos a leer Mateo 15:9, Marcos 7:8-9, Colosenses 2:8-22, Tito 1:14-15, ¿verdad? Pero vamos a leer Isaías 29:13. Dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿verdad? Vemos, mis queridos hermanos, que como hoy en día la gente celebra Navidad, pues dicen, no, pues es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero realmente, mis queridos hermanos, como dice aquí dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mis queridos hermanos, la gente dice, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, pero ¿qué es lo que hacen? Sus propias tradiciones. Compran vino, se emborrachan, hay peleas, ¿verdad? Incluso, mis queridos hermanos, dejan el propósito a un lado. Pero hay gente sincera que lo hace con corazón sincero, ¿verdad? Pero veamos, mis queridos hermanos, que eso es tradición de hombres, no es un mandamiento de Dios. Ahora Mateo 15:9. Dice, pues en mano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de qué? De hombres. Colosenses 2:8. En el libro de Colosenses 2:8. Amén. Okay. Amén. Colosenses 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿qué? De los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según ¿qué? Cristo. Tito, ahí vamos a ver 22, 2:22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, ¿verdad? Tito 1:14 y 15.
Está después de segunda de Timoteo, Tito 1, 14 y 15. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidos, ¿verdad? Tito 1, 14 y 15. Entonces vemos, mis queridos hermanos, cómo el mundo está lleno de tradiciones, y vemos, mis queridos hermanos, cómo incluso nosotros como conocedores de la palabra de Dios, como nos exaltamos y decimos que tenemos la verdad presente, pero defendemos a puños y a espada las tradiciones de hombres. Es, por ejemplo, mis queridos hermanos, muchas veces nosotros decimos, bueno, pues yo no la celebro, pero hay algo muy curioso, mis queridos hermanos. Aquí podemos ver el Día de los Muertos, Navidad, el Día de la Pascua, el Día de las Madres, ¿verdad? El Día del Niño, los cumpleaños, ¿verdad? Y otras tradiciones que el mundo tiene diferentes en cada culturas, ¿verdad? Pero vamos a poner esto, mis queridos hermanos, en una balanza. Una balanza, mis hermanos. ¿Cuántas tradiciones tiene el mundo? ¿Y cuántas fiestas solemnes tiene Dios? ¿Cuál es el que pesa más? ¿Por qué creen que pesa más la del mundo? Porque nosotros como seres humanos nos gustan las cosas del mundo y no nos gusta nada de la espiritualidad. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿qué es lo que dice la hermana G. White? Conflicto de los siglos, un campeón de la verdad. Pero antes vamos a leer Marcos 7:3. Marcos 7:3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Wow. Dice aquí, son muchos los que en la actualidad se aferran a las costumbres y tradiciones de sus padres. Cuando el Señor les envía alguna nueva luz, se niegan a aceptarla, porque sus padres, no habiéndola conocido, no la recibieron. Aquí hay algo muy interesante, mis hermanos. Aquí está hablando acerca de padres terrenales, ¿verdad? De los padres que enseñan a sus hijos, y los hijos enseñan a sus hijos, y así va conforme a ¿qué? La cadena. Pero hay algo muy interesante, mis queridos hermanos, que muchas veces, y esto lo he escuchado yo mismo, que ahorita que el Señor, la luz que el Señor me ha dado de Levíticos capítulo 23, es de conmemorar, es de recordar las fiestas solemnes de Jehová. Claro, no como lo hacían anteriormente los israelitas con sacrificios, ¿verdad? Sino tener esas fechas, mis queridos hermanos, del calendario israelita, del calendario judío, para que cuando llegue el momento de esas fechas, nosotros como iglesia unirnos y venir aquí a cantarle a nuestro Dios, hablar conforme al referente tema. Por ejemplo, si vamos a celebrar la Pascua, o recordar la Pascua, no celebrar, sino recordar la Pascua, vamos a hablar acerca de la Pascua. ¿Se me entiende por qué se hizo la Pascua?
y todo eso, cantándole himnos a nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, muchos, como dicen aquí, muchos de nosotros no recibimos la luz porque nosotros estamos tan contaminados como lo que nuestros primeros, los padres nos enseñaron a nosotros. Ahora, es que mi padre hizo esto, yo también lo voy a hacer. Y no dejamos eso a un lado. De igual manera, nosotros como adventistas decimos, oh, es que como si los pioneros y la hermana Jane White no hicieron esto, yo tampoco lo voy a hacer. ¿Sí me entiende? O es que, es por ejemplo, mis queridos hermanos, las fiestas solemnes del Señor, debemos de recordarlas, debemos de conmemorarlas, pero es algo muy interesante que la hermana de White dice, así como el mundo tiene sus fiestas, así como el mundo tiene sus tradiciones, el pueblo de Dios tiene algo que celebrar, dice. Esas son las fiestas solemnes. ¿Tenía algo? Oh, hermano, hablando de la tradición que recuerda que una costumbre que a veces le enseña el papá o el abuelito, que en este caso es hablando de muchas cosas, quizás nosotros aprendimos lo que nos enseñaron los padres, eso es verdad, lo aprendimos, lo enseñaron. Pero yo encuentro en la Biblia cuando dijo Jesús, el maestro, cuando él les mandó a cenar a los discípulos, les dijo, hagan esto y cuando terminen, díganse ser siervos inútiles. Y ellos me dijeron, ¿por qué no? Pues solamente hacen lo que se les manda. ¿No pudieron hacer ustedes un poquito más por parte de ustedes? Y a veces nos pasa un poco. No lo que nos mandan o lo que nos está escrito y no podemos echar a andar un poquito la mente para sacar algo de nosotros. Yo pienso, no podemos hacer algo un poquito más nosotros. Y la verdad sí hay que hacerlo, sí hay pues hay que hacerlo. No porque me dijo, no, ya lo hago, no lo hace, ya no lo hago, ¿no? Es personal, eso es lo que No nos aprobará Dios si miramos el ejemplo de nuestros padres para determinar lo que es nuestro deber. En vez de escudriñar la Biblia por nosotros mismos, nuestra responsabilidad es más grande que la de nuestros antepasados. Somos deudores por la luz que recibieron ellos y que nos entregaron como herencia, y deudores por la mayor luz que nos alumbra hoy procedente de la palabra de Dios. Cristo en su santuario, la experiencia de los apóstoles constituye una lección objetiva. A menudo la mente de la gente y hasta de los siervos de Dios está tan cegada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, que solo son capaces de captar parcialmente las grandes cosas que Dios ha revelado de su palabra. Así les pasó a los discípulos de Cristo, aun cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su mente llegó a estar imbuida de la creencia popular del Mesías como un príncipe terrenal quien exaltaría a Israel al trono del imperio universal, y no pudieron entender el significado de sus palabras cuando les profetizó sus sentimientos, sus sufrimientos y su muerte. Por eso, mis queridos hermanos, dice nuestro Señor Jesucristo, yo no he venido a qué, a abolir la ley ni a los profetas. He venido a qué, a cumplirlo. Ahí tenemos dos palabras, aburrir
abolir y a cumplir. O sea que Él no vino a abolir, Él vino a hacer un cumplimiento, claro. Y ese cumplimiento todavía está ¿en qué? En suceso. Está en suceso ese cumplimiento. Y no ha venido también a abolir a quienes, a los profetas, quienes hablaron de la ley de Dios. Entonces vemos aquí, mis queridos hermanos, que nosotros decimos que ya eso ya está abolido y esto no. Pero como dice el hermano, debemos estudiar más la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice también el hermano G. White. Escudriñar más la palabra de Dios. Conflicto inminente, capítulo 5, la libertad de conciencia amenazada. ¿Qué es lo que está en amenaza? La libertad de conciencia. Eso es lo que está en amenaza. El espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. El que está penetrando en las iglesias protestantes, induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Hay un artículo que es muy curioso que lo escribió un dirigente del papado. En ese momento no me acuerdo el nombre, pero dice: si las iglesias protestantes tienen la Biblia en su mano, en la Biblia dice que deben de adorar a Dios en el día sábado. ¿Por qué los protestantes adoran a Dios en el día domingo, si el día domingo lo instituyó la Iglesia Católica? ¿Y qué es lo que vemos, mis queridos hermanos? Vemos aquí, como dice aquí claramente, de que la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes. Las primeras personas, por ejemplo, los luteranos, los primeros protestantes, ¿verdad?, que fueron Juan Hus, los que se separaron de la iglesia y empezaron a protestar, ¿verdad?, contra la iglesia. Vemos, nuestros hermanos, que estos tenían conocimiento, pero vinieron personas con pasar el tiempo, mis queridos hermanos, que hoy en día han cambiado todo, le han dado vuelta a la tapa, ¿verdad? Y lo han cambiado todo y otra vez están ¿a dónde? Uniéndose con la iglesia católica de donde salieron. De igual manera nosotros, mis queridos hermanos, Dios nos ha sacado del mundo. Es como por ejemplo, vamos a ver nuevamente lo que leímos hace un rato, Levíticos capítulo 18. Levíticos capítulo 18, 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de ¿qué? De Canaán. O sea, mis queridos hermanos, aquí lo que está diciendo aquí es lo que dice para nosotros en nuestro tiempo. Aquí no lo estoy cambiando, mis queridos hermanos, sino lo estoy dando como un significado para nuestro tiempo. ¿Okay? No haréis como hacías antes, no haréis como hacías cuando no me conocías, cuando estabas en el mundo, ni tampoco haréis cuando ya me conociste y te voy a introducir a la tierra de Canaán, a la tierra celestial. O sea, mis queridos hermanos, aquí lo que Dios quiere, mis queridos hermanos, que nosotros saquemos todo
lo que el mundo nos ha penetrado a nosotros. ¿Saben, mis queridos hermanos, que el mundo ha penetrado tanto, el romanismo ha penetrado tanto en nosotros, que como la otra vez les dije, que de nuestros padres y así venimos? Si nosotros vemos el calendario de Dios, mis queridos hermanos, vamos a ver que en el calendario se decía por meses: primer mes, segundo mes, tercer mes, así. De igual manera en los días: primer día, segundo día. Solamente el día sábado tenía el nombre, el Shabbat, ¿verdad? Pero vemos, mis queridos hermanos, que todo esto está inculcado ¿con qué? Con las cosas del mundo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quería de su pueblo, que se hicieran una limpieza de lo que ellos estaban tan sucios, de tantas tradiciones, de tantos ídolos del mundo. Dios quería que se hiciera una limpieza, y por eso Dios les puso ¿qué? Las fiestas solemnes, ¿verdad? Como un recordativo de lo que Dios había hecho por su pueblo. Ahora, aquí lo que dice la palabra de nuestro Dios: el conflicto de los siglos, una profecía significativa. Como estos no podían sostener sus posiciones apoyándose en las Santas Escrituras, se vieron obligados a recurrir a los dichos y doctrinas de los hombres, a las tradiciones de los padres. Pero la palabra de Dios era el único testimonio que aceptaban los predicadores de la verdad del segundo advenimiento, la Biblia y la Biblia sola. Era su consigna. La falta de argumentos bíblicos de parte de sus adversarios era suplida por el ridículo y la burla. Tiempo, medios y talentos fueron empleados en difamar a aquellos cuyo único crimen consistía en esperar con gozo el regreso de su Señor, y en esforzarse por vivir santamente, y en exhortar a los demás a que se preparasen para su aparición. Ahora, vemos en el 18:4 de Levíticos, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros nos demos esa limpieza, mis queridos hermanos, que Dios, que ya nos sacó del mundo, dejemos las cosas del mundo. Ahora, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? 18:4 dice de Levíticos: mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Dice la hermana G. White, Consejos para la Iglesia, la educación cristiana: es muy fácil dejarse llevar por planes, métodos y costumbres del mundo, y no dedicar el tiempo en que vivimos a la gran obra que debe hacerse más reflexión de la que dedicaron a su tiempo los contemporáneos de Noé. Existe el peligro constante de que nuestros educadores sigan el mismo camino que los judíos, amoldeándose a costumbres, prácticas y tradiciones. Una cosa, mis queridos hermanos, una cosa es las fiestas solemnes, y otras cosas es que las tradiciones de los judíos. ¿Sí, hermano? Hablando de tradiciones, recuerda que nosotros, pero hablando de la limpieza, recuerda que nosotros cuando nos bautizamos, Dios requiere algo de nosotros. Ese hombre nuevo que va a nacer requiere nuevas cosas, como dice antes, porque hacíamos antes, cuando no éramos bautizados, el Señor, pues hacíamos cualquier cosa que Dios nos recordaba, pero cuando ya lo conocemos a Él, nos bautizamos, que recibimos, somos hombres nuevos, hombres renovados, y Él requiere que hagamos ese hombre nuevo,
buenas cosas para él, ya no para mí. Pero esa es la pelea está en de que nosotros, de que pues la carne siempre nos ha llevado con el espíritu. Ahí está la pelea, la carne con el espíritu no quiere eso. Entonces, la única manera que yo puedo ver que para poder un poquito vencer es una purificación. La purificación de la carne es salir como que en la limpieza en el testamento que es de aquí, en nuestra cabeza, eso que se empiezan las cosas, y entonces de ahí vamos a estar pero para que suceda eso necesitamos mucha oración, con mucho sacrificio, hasta un ayuno, y para ser renovados, para ser el hombre que Dios tenemos, la podemos simplemente no vamos a hacer. No es que cada uno luche porque es personal, pero de que la podemos, porque tenemos la ejemplo de Cristo. Amén. Dice, existe el peligro constante de que nuestros educadores sigan el mismo camino que los judíos, amoldeándose a costumbres, prácticas y tradiciones que Dios no dio, que Dios no dio. Los judíos recibieron ¿qué? La plenitud de las leyes que Dios les dijo a Moisés, y Moisés se las repitió a los judíos, a los israelitas. Pero lamentablemente, mis queridos hermanos, de eso, de lo que Dios ya había establecido, empezaron a sacar muchas cosas. Empezaron a decir, por ejemplo, en el día sábado, que tú no debes de caminar a cierta distancia, porque si caminas un paso más, te vamos a apedrear. Que tú no tienes que hacer esto. O sea, tantas cosas. Pero vemos, mis queridos hermanos, que esas ya fueron tradiciones de ¿qué? De hombres. Y vemos aquí que dice tradiciones que Dios no dio. Con tenacidad y firmeza, algunos se adhieren a viejos hábitos y una afición por diversos estudios que no son esenciales, como si su salvación dependiese de estas cosas. Al hacer esto, se apartan de la obra especial de Dios y dan a los estudiantes una educación edificante y errónea. O sea, mis queridos hermanos, lo que pide Dios de nosotros es de que le seamos obedientes, mis queridos hermanos. ¿Saben? Hay algo, mis queridos hermanos, que el mundo, si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, el mundo pone, más bien, el enemigo pone estas fiestas en el mundo. ¿Para qué las pone? Para que nosotros, como hijos de Dios, caigamos en esas trampas y nos apartemos de Dios. Esas fiestas del mundo nos alejan de Dios. Y nosotros con uñas y puños defendemos esas prácticas. ¿Sí me doy a entender? Pero Dios, nuestros hermanos, en su infinita sabiduría, Dios puso esas fiestas solemnes que podemos encontrar en Levíticos capítulo 23, para que el pueblo recordase, en primer lugar, de lo que Dios había hecho con ellos estando en Egipto, y cómo Dios los sacó con mano fuerte y con mano poderosa de Egipto. O sea, mis queridos hermanos, muchos de nosotros decimos, no, pero es que son fiestas de los judíos. Sí, los judíos las celebran, pero realmente no son fiestas de los judíos, son fiestas de Dios, son fiestas de Jehová, dice, fiestas solemnes. ¿Sí me entienden? Claro, mis queridos hermanos, esto lo he tocado mucho, no hay que confundir esto. Una cosa es
hacerlo. Por ejemplo, hoy en día los judíos celebran la Pascua, digamos así, pero ya no la celebran con el propósito, sino ya la celebran como una tradición, tradicionalmente, ¿verdad? Porque ya la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, ¿me entienden? Ahora, nosotros debemos de celebrar la Pascua conmemorándola con el gran sacrificio que Cristo Jesús hizo. Un hermano, mi esposo hermano, me dijo que si nosotros celebramos la fiesta ya no hay que hacerla con los sacrificios, porque si estamos haciéndolo con los sacrificios, y yo entiendo, mis queridos hermanos, que hoy en día hay iglesias adventistas que se han levantado y han hecho estas fiestas solemnes, pero la hacen conforme a lo que los judíos han, con los sacrificios y todo eso. Yo entiendo eso, pero eso, mis queridos hermanos, de que si nosotros la celebramos con sacrificios y todo eso, entonces estamos queriendo decir de que Cristo no ha venido todavía. ¿Sí me entiende? Pero si nosotros la recordamos en ese día, la recordamos y decimos, oh, Cristo hizo eso por nosotros, así como los israelitas recordaban la Pascua, decían, oh, Dios ha hecho esto por nosotros, Dios hizo esto por nosotros. De igual manera, cuando nosotros celebramos o recordamos, las fiestas, estamos recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí me entiendes? Pero estas fiestas, nuestros hermanos, que el mundo celebra, son para que nosotros nos apartemos de Dios. ¿Vale? Y las fiestas solemnes nos acercan más a Él. Así que pongo esta balanza en ustedes, mis queridos hermanos. ¿Qué prefieren? ¿Alejarse de Dios o acercarse más a Dios? Que el Señor les bendiga. Vamos a poner las rodillas, hermanos, para hacer la oración. Gracias. Señor Santo, Dios Todopoderoso, en esta hermosa hora, Señor Santo, gracias le damos por ese estudio que usted nos ha dado, Señor. Vemos, Señor Santo, cómo hoy en día la humanidad se prepara, Señor Santo, para celebrar, Señor Santo, estas fiestas del mundo, Señor, que supuestamente son conmemoradas a usted, Señor, pero realmente, Señor Santo, es algo que está oculto, Señor Santo, y no saben a quién se lo dedican, Padre Santo. Usted por eso, Padre Santo, dejó en su palabra, Señor, las fiestas solemnes, Señor. Esas fiestas, Señor Santo, que nosotros debemos de conmemorar, debemos de recordar, Señor Santo. Debemos de ver el gran sacrificio, Señor Santo, que nuestro Señor Jesucristo ya vino a hacer, Señor Santo. Y también, Padre Santo, debemos, Padre Santo, recordar y debemos de saber, Señor Santo, que así como el pueblo de Israel, Señor Santo, celebraban estas fiestas, Señor, para hacer un recordativo de lo que Dios, de lo que usted, Señor Santo, había hecho con ellos, Señor. De igual manera usted quiere, Señor Santo, que nosotros la recordemos, Señor, para que nosotros, Señor Santo, nos acordemos de lo que usted ha hecho en nosotros y de lo que usted hará por nosotros en el día futuro, Señor Santo, porque falta, Señor Santo, todavía, Señor Santo, que nuestro Señor Jesucristo, Señor Santo, culmine con esas fiestas solemnes, Señor Santo. Pero aún estando nosotros aquí en este mundo, en esta tierra, Señor Santo, debemos, Padre Santo, recordar, Señor, de lo que Jesús hará por nosotros, Señor Santo, y de lo que está Él haciendo por nosotros en este momento, Señor. Le pedimos, Señor Santo, que su Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, que podamos, Señor Santo, alabar y glorificar, Señor Santo, que nos apartemos del mundo, Señor Santo, y de las cosas del mundo, y que podamos, Señor Santo, vivir, Señor Santo, en tu palabra, en tus mandamientos, en tus estatutos, Señor Santo, porque usted es nuestro Dios, Señor Santo, y nosotros, Señor Santo, somos un pueblo elegido, real sacerdocio, Señor Santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, Señor Santo.
Gracias, Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén.